Aquí el segundo video de el amplificador de instrumentación. Bueno, en la configuración de un amplificador de instrumentación parte de estos dos amplificadores. Si observan, son seguidores. Un seguidor no amplifica, pero tiene una característica: su impedancia de entrada en teoría es infinita. Ya hablamos de que el op-amp real pues no tiene una impedancia de entrada infinita. Pero la idea es que un amplificador de instrumentación tenga una impedancia de entrada tan grande que la impedancia del generador de la fuente de la señal sea irrelevante. Entonces, que ésta sea tan grande que éste no importe. Si es ese caso, entonces podemos asumir esto. ¿Cuándo es ese caso? Cuando ambos amplificadores tienen impedancias muy grandes. ¿Qué, qué implica? Que el amplificador de instrumentación es fabricado con operacionales, cuando menos estos dos, con entradas de alta impedancia. Recordarán que hay algunos modelos que tienen impedancias de entrada de hasta 1 teraohm. Bueno, pues un op-amp para instrumentación en realidad se fabrica con buenos operacionales en su impedancia de entrada. Okay. Asumiremos entonces que fueron hechos así. La impedancia de la fuente no es relevante comparada con la de los operacionales de entrada. Entonces, ¿por qué se pusieron seguidores? Para que la impedancia de entrada no sea un problema. Para facilitar el análisis, voy a asumir esto. A este le voy a llamar B1, a este le voy a llamar B2. B1 con respecto a tierra, B2 con respecto a tierra. Significa que la señal sería B1 menos B2. ¿Sí? Y entonces mi señal de aquí a tierra habría B1 y aparecería en este lado, B1. Y B2, que esté en este lado, como este es un seguidor, aparecería B2. Y entonces, entre estos dos, aparecería BS. Ya sin problema de impedancia. ¿Okay? Entonces, dos seguidores solucionan el problema de la baja impedancia de entrada de un amplificador convencional. Ahora el problema de la... Bueno, eso implica que podríamos poner aquí ya directamente nuestra carga. O sea, ¿dónde va la señal amplificada? Bueno, pues puede ser aquí mismo. Ahora, el otro problema era el ruido, el asunto del ruido. Bueno, resulta que así como está, voy a agregar esto de esta manera. Una pantalla. Bueno, lo voy a intentar explicar con algo práctico. Imaginen que queremos un monitor cardíaco. Es para una persona. Entonces, tal vez han visto en alguna película al menos que para ese monitor cardíaco se le colocan a la persona electrodos. Hay diferentes puntos en el cuerpo humano que generan ciertas señales eléctricas cuando se mide, bueno, se generan ciertas señales y ahí se observan más en amplitud. Entonces hay lugares particulares que hay ese impulso eléctrico es más grande que en otros sitios. Bueno, imaginen que este es un electrodo colocado a una persona y puede que esté cerca del pecho, y este puede ser otro electrodo que puede estar colocado en la pierna, en alguna de las piernas, en los lugares adecuados. Y esto de aquí, ¿a qué se refiere? Bueno, es la persona, el resto del cuerpo de la persona, que puede estar parado o acostado en una cama. Vamos a pensar que está parado. Entonces, un electrodo en su pecho, un electrodo en su pierna, y él se encuentra parado sobre el piso. Recuerdan que el piso, en la inmensa mayoría de nuestros sistemas eléctricos, está aterrizado. Entonces,
hay un punto de tierra eléctrica al punto de tierra físico. Bueno, y que hace un rato hablábamos de que este era el problema, que la distancia que hay entre el amplificador y mi fuente de señal pues puede ser apreciable, y que al haber esa distancia se produce una fuente extra que le llamamos ruido. Bueno, pues sigue estando así. ¿Qué va a pasar entonces? Que la persona, su corazón al estar latiendo, genera un impulso eléctrico, aquí está. Pero la persona al estar acostada o parada en el piso, lo cual no podemos evitar, tener una conexión puesta a la tierra, ese ruido se suma a mi señal. Pero vean ahora cómo va a ocurrir. Ese ruido se genera a través de las líneas de alimentación y lo que hay alrededor de ella. Entra a la persona y de la persona pasa a los dos amplificadores de entrada. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que aquí está, bueno, aquí aparece más el voltaje de ruido y aquí también aparece más el voltaje de ruido. ¿Qué tenemos aquí? Pues es este voltaje con respecto a tierra y este voltaje con respecto a tierra y es este voltaje, la diferencia de potencial. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí es V1 más Vn y aquí es V2 más Vn. Entonces, ¿qué va a haber de este lado? Pues va a ser V1 más Vn que se restan a V2 más Vn. Y el resultado es V1 menos V2 y Vn menos Vn se desaparecen y esto se llama el voltaje de señal. Entonces es la manera, conectar estos dos amplificadores de esta manera para que el ruido se elimine a sí mismo. Lo que estamos usando es meter al ruido de forma común. Recordarán eso. Metemos la señal de forma diferencial y metemos al ruido de forma común. Resultado, solo queda la señal amplificada. Esa es la manera en la que eliminamos el ruido. Entonces, colocar dos operacionales en forma de seguidor resuelven el problema de la impedancia de entrada y resuelven el problema de la señal de ruido. ¿Ok? Pero crean otro problema. Ahora, resulta que mi señal la estoy tomando entre dos terminales de salida de operacionales. No está puesta a tierra. Y como no está puesta a tierra, bueno, ya lo habíamos platicado, tener una señal respecto a tierra de mis fuentes de alimentación me ayuda mucho. Me es muy útil o conveniente. Y esta no está puesta a tierra. Entonces, para solucionar ese problema, se hace algo más. No se coloca directamente la señal a la salida de los operacionales, sino que se coloca otro circuito, otro amplificador. El amplificador que se emplea es una configuración que ya conocemos. Es esta. Una resistencia. Otra resistencia. Este va a la terminal inversora, esta a la no inversora. Aquí va una resistencia puesta a tierra. Y acá hay una resistencia de realimentación a la salida. Pues, espero hayan reconocido ya la configuración. Es la configuración restadora. Y pues vamos a ponerle resistencias. Esta le voy a llamar RA. A esta RB. Recordarán esto. La ganancia de un restador. La ganancia de un restador está dada por, o sea, el voltaje de salida va a ser igual
en este caso, así como lo conecté, cuando este es igual a este y este es igual a esta, te da RA sobre RB, este voltaje menos este voltaje. Entonces es B1 menos B2. Pero ya sabíamos que B1 y B2 pues son el voltaje de entrada. Entonces esto está al revés, B1 menos B2. Ah, no, ya me equivoqué. Este es B1 es la que está invertida. B2 es la que está no invertida. Ok. Entonces esto queda así. El voltaje de salida. Y listo, ya podemos poner una carga puesta a tierra, a la tierra de las alimentaciones del circuito, y la salida sale amplificada, sin problemas de impedancia de entrada y sin problemas de ruido, o sin tanto ruido, porque el ruido sigue entrando en estas etapas, pero ya queda muy reducido. ¿Okay? Y listo, pero apareció un inconveniente. El nuevo inconveniente está, o bueno, más bien, casi siempre queremos un amplificador y poder ajustar su ganancia. Este amplificador, pues aquí está su salida. ¿Dónde se puede ajustar la ganancia? Bueno, pues aquí se ve en RA o en RB. El problema es que RA son dos resistencias y RB son dos resistencias. Si quiero subir la ganancia, tengo que aumentar RA. Y no es solo un potenciómetro aquí, sino un potenciómetro que se mueva al unísono. Dos potenciómetros que se muevan al mismo momento. O los otros dos, si quisiera en RB, pues un potenciómetro, pero con un eje conectado a dos potenciómetros y que se muevan igualitos. Y ese es un problema. Entonces, para solucionarlo, se agregó al circuito otros elementos. Fueron estos. Se agregó al circuito aquí una resistencia. Aquí otra resistencia. Y aquí una más. Le vamos a poner nombres. Lo voy a llamar. Bueno, RU, RY, RY, RX. Vean, este era B1, o es B1. B1 aparece acá, pero ya no es este, porque hay un elemento de por medio. Entonces ya B1 ya no es este. Y B2 que está aquí aparece B2, pero ya no está directamente acá, así que ya tampoco es B2. Quiere decir que esto ya no necesariamente, más bien ya no es la misma resultante. Habrá que obtenerla de nuevo. Bueno, pues vamos a analizarlo. El ruido no es un problema aquí, no vamos a considerarlo. Solo tenemos esto con respecto a los puntos de tierra. Ok, entonces aquí tenemos B1, B1 está aquí. Hay una realimentación negativa, entonces el voltaje diferencial se hace 0, significa que aquí aparece B1. B2 está aquí, pasa lo mismo, entonces aquí está B2. Entonces vean, B1 está en este nodo, B2 está en este nodo. Quiere decir que aquí el voltaje es B1 menos B2. Y que aquí hay una corriente. Y que esa corriente debe ser el voltaje entre la resistencia. El voltaje entre la resistencia. Ahora, esta corriente tuvo que haber venido de acá arriba, es una rama. Está caminando hacia la corriente. Recordarán que por aquí no pudo haber corriente porque es un circuito abierto, es una impedancia infinita idealmente. Quiere decir que esta misma corriente tuvo que haber venido de por aquí. Entonces, esta corriente tiene que ser esta misma. Luego, esa corriente viaja y aquí hay un nodo y se divide en dos, pero la corriente por aquí debe de ser 0 porque es una impedancia idealmente infinita. Quiere decir que esta corriente, esta que viaja aquí, es la misma que viaja acá. ¿De acuerdo?
Entonces, ¿qué voltaje hay aquí? ¿Qué voltaje hay allá? Si esta corriente es la misma. Bueno, ¿qué voltaje hay aquí? Pues debe ser resistencia por corriente. Entonces debe de ser RY entre Rx por V1 menos V2. Y este voltaje pues debe ser lo mismo. Resistencia por corriente debe ser la misma porque es la misma resistencia. Entonces es RY entre Rx por V1 menos V2. ¿Ok? Entonces, ¿qué voltaje hay de aquí a acá? ¿Ven? Pues ahí lo vemos. Es este voltaje más este voltaje más este voltaje. ¿Qué voltaje es ese? Este voltaje más este voltaje es dos veces ese voltaje. Dos veces RY entre Rx, V1 menos V2. Más V1 menos V2. ¿Y eso a qué es igual? Dos veces RY entre Rx más una vez la diferencia de esas terminales. Ese es el voltaje que hay aquí. Ok, entonces, ¿qué significa? Si ya sabíamos el voltaje de salida de un restador, ya lo habíamos determinado, habíamos dicho que era RA sobre RB, el voltaje aquí menos el voltaje acá, pero el voltaje aquí menos el voltaje acá es este voltaje. Entonces significa que va a ser dos veces RY entre Rx más un vez por V2 menos V1. Recuerdan que los voltajes estaban al revés. Y sabemos que V2 menos V1 pues es el voltaje de la señal. Entonces significa que el voltaje de salida es RA entre RB dos veces RY entre Rx más 1 por el voltaje de señal. Y bueno, ¿para qué sirvió entonces esas tres resistencias nuevas? Quiere decir que ya tenemos ya tenemos una ecuación nueva de ganancia. Estas dos, RA y RB, no es conveniente moverlas porque son dos al unísono. Pero en cambio, bueno, y tampoco RY porque son dos al unísono. Si quisiera ajustar la ganancia con RY, pues tendría que mover las dos al mismo tiempo. Pero ahora la ganancia también depende de Rx. Y Rx es solo una resistencia. Quiere decir que puedo poner aquí un potenciómetro. Y entonces puedo mover la ganancia con una sola resistencia. Vean, ¿qué pasa si la dejo en cero? Si el potenciómetro que pongo aquí lo llevo a cero. El resultado es que esta se hace cero, entonces queda algo sobre cero, se hace infinita. Por 2 más 1, por otra relación de resistencias, ganancia infinita. O, ¿qué pasa si la llevo a infinito? Algo sobre infinito es 0, más 1 es 1 y solamente queda la ganancia del restador. Entonces puedo tener una ganancia baja, relativamente baja, que es la relación de RA y RB, o puedo llevarla hasta el infinito, dependiendo del valor que yo utilice aquí. Y pues se llama amplificador de instrumentación. Ahora, este amplificador, pues como es tan útil, tan relevante en muchos aparatos de medición, pues lo que se hace es, ya lo venden en circuito integrado, en forma de circuito integrado. El circuito integrado pues es así como lo observan.
tiene una ganancia mínima que depende de estas resistencias, casi siempre es 1, unitaria, es la ganancia mínima, y puede llegar al infinito en teoría, porque no, obviamente no. Este es el circuito. Ahora, ese amplificador lo venden de tal manera que, o sea, parece un circuito integrado. Bueno, es un circuito integrado que parece ser un op-amp. Inclusive es el símbolo que se utiliza, el de un op-amp. Pero dice op-amp de instrumentación, así lo venden. Y tiene como entradas, bueno, como terminales ese circuito integrado, pues las de un op-amp convencional. O sea, tiene un voltaje positivo para la alimentación, un voltaje negativo para la alimentación, tiene una entrada que dice entrada no inversora, tiene una entrada que dice entrada inversora, tiene una terminal de salida, así es como lo van a encontrar. 1, 2, 3, 4, 5 terminales y aparecen estas terminales para que ajustemos nosotros la ganancia. Entonces, en esas dos terminales se pone un potenciómetro. Y también regularmente esta terminal viene desconectada. Entonces viene aquí así. Eso es lo típico. O sea, es un circuito integrado que lo venden así, más, menos, dos terminales, una salida, alimentación positiva, alimentación negativa y casi siempre dos terminales donde dice gain, ¿no? Para ajustar la ganancia. Y una terminal que dice gestear. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un dip de 4 de un lado, 4 del otro lado. ¿Okay? Algunos operacionales, bueno, algunos amplificadores de instrumentación tienen aquí un circuito y es binaria la entrada. Lo que se conecta aquí son resistencias en serio paralelo. Cuando tiene como posibles entradas, pues valores digitales 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0 o 1, 1. ¿Qué implica? Que cerramos interruptores y lo que tiene es un conjunto de resistencias que se conectan en serio paralelo. Entonces hay 4 posibles ganancias. A veces son 3 bits. Entonces son 8 posibles ganancias. 4 bits, 16 posibles ganancias. Es en el caso que imaginen que esto va en un aparato electrónico, en un sistema automatizado. La salida, se imaginen que aquí va otro aparato. Cuando la señal es muy pequeña, ese otro aparato, un conjunto de bits, conectan a este y suben la ganancia. Entonces, si ve que la señal que está saliendo de aquí es muy grande, pues lo que hace ese aparato digital es bajar la ganancia. Es la manera de hacer un sistema autorrango. ¿Ok? Bueno, pues eso es todo del amplificador de instrumentación.